Buenos días, jovencitos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de magnitudes proporcionales. Este tema pertenece al curso de aritmética, ¿sí? Magnitudes proporcionales. Entonces, para trabajar este tema, tenemos que conocer algunos conceptos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, cuando hablamos de magnitud, cuando hablamos de magnitud, estamos hablando de, de cualquier cosa que pueda ser medida. ¿De acuerdo? De cualquier cosa que pueda ser medida. Entonces, profesor, yo puedo medir mi peso. Tú puedes medir tu peso. Tu peso puede ser medido, ¿no? Puede ser 4 kilos, puede ser 8 kilos, 6 kilos. ¿Ya? Tu peso puede ser medido. Eh, digamos, la talla. La talla también es otra magnitud. La talla también es otra magnitud, ¿no? Puedes medir 1,70 m, 1,60 m, 1,87 m. Ya, esa es otra magnitud, algo que puede ser medido. Otra cuestión es, otro ejemplo puede ser la velocidad. Entonces, también puede ser medido, por lo tanto es una magnitud. Puedes hablar de 5 metros por segundo, 8 metros por segundo, 10 kilómetros por hora. ¿Ya? Esos son ejemplos de velocidades. ¿Qué otro ejemplo? Tiempo. Es otra magnitud que puede ser medido. Tiempo. Entonces, tiempo puede ser 3 segundos, puede ser 8 minutos, puede ser 10 horas, puede ser 5 décadas. Ese es tiempo, ¿sí? Es algo que puede ser medido. Esa es una magnitud, entonces. Entonces acá me dice, ¿no? ¿Qué cosa es una magnitud? Es todo aquello cuya intensidad puede variar. Puede variar. Y cuando hablamos de variar, estamos hablando de aumentar o disminuir. ¿Está bien? Entonces el peso puede aumentar o puede disminuir. ¿Sí? A eso se le llama magnitud. Ahora, ¿qué cosa es una cantidad? La cantidad se entiende a la medida de la intensidad de la magnitud. Ah, profesor, cuando hablábamos de 8 kilos, 10 kilos en el peso, ¿esa es la cantidad? Claro que sí. Cuando hablábamos de 1,60 m, 1,80 m en la talla, esa es la cantidad. Cuando hablábamos de velocidad 10 kilómetros por hora, 8 metros por segundo, esa es la cantidad. ¿Sí? Ejemplos acá para que más claro esto. A ver. Imaginemos que Andrea adquiere en la bodega 5 kilos de azúcar. Entonces, ¿cuál sería la magnitud ahí? El peso, pues, ¿no? El peso de ese azúcar. Entonces, magnitud, peso. Y si hablamos de cantidad, entonces serían los 5 kilos. ¿De acuerdo? Los 5 kilos. Otro ejemplo. Luis viaja en su coche a una velocidad de 125 kilómetros por hora. Entonces, si hablamos de magnitud, estamos hablando de la velocidad, porque esta es una velocidad. ¿Y cuál sería la cantidad? Sería 125 kilómetros por hora. Otro ejemplo. Carlos adquiere 3 metros de tela. En 3 metros de tela, ¿cuál sería la magnitud? La magnitud sería la longitud de esa tela. Y la cantidad sería esos 3 metros, pues, ¿no? De tela. Listo. Entonces con esto nosotros deberíamos de afianzar un poquito más nuestro conocimiento en lo que viene a ser una magnitud y qué cosa es una cantidad. ¿De acuerdo? Vamos a reforzar la idea de magnitudes. A ver, mira, me dice, dos magnitudes son proporcionales si al variar el valor de una de ellas, los valores correspondientes de la otra también varían de la misma proporción, ya sea directa o inversa. ¿De acuerdo? Ya sea directa o inversa. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con magnitudes, vamos a identificar que hay magnitudes que son directas y hay otras magnitudes que son inversas. Entonces, vamos a diferenciar eso, ¿sí? A ver, trabajemos con este ejemplo que está aquí. Nos dice, Karina acude a la bodega y adquiere 3 kilogramos de arroz. Aquí está, mira, ¿ve? Acá está, 3 kilogramos de arroz. Ahí está mi saco. 3 kilos de arroz. No, que es poquito, ¿no? No es un saco, es una bolsa nada más.
¿Y por cuánto te están dando esos 3 kilos de arroz? Te lo están vendiendo a 6 soles. Aquí está, mira, 6 soles, ¿eh? 6 soles. Ya está, 6 soles. Pero observa que si comprara el doble, o sea, dos bolsas de arroz. Dos bolsas de arroz, o sea, esta bolsa es de 3 kilos y la otra bolsa también de 3 kilos. Entonces sería 6 kilos en total. Pero tú sabes que cada bolsa, ¿cuánto cuesta? 6 soles. Entonces sería 6 soles más otros 6 soles. Haríamos un total de ¿cuántos soles? De 12. De 12 soles. Por eso que te dice acá que el costo total sería de 12. Me dice aquí, ¿no? Entonces tú tienes, ¿no? Que una bolsita, 3 kilos de arroz te cuesta 6 soles. Entonces dos bolsas de arroz, dos bolsitas de arroz me costarán 12 soles, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Mira, que si nosotros tenemos una bolsa de arroz de 3 kilos, si lo multiplicamos por 2, tendríamos dos bolsas. Entonces, también eso está afectando al precio, en la misma proporción, en el mismo valor, o sea, en el mismo 2, mira, fíjate. Entonces, estamos hablando del peso, estamos hablando del peso, y estamos hablando del costo, porque son dos magnitudes. La primera magnitud es el peso y el otro el costo. Entonces, mírame, el peso es 3 kilos. Y el costo por esos 3 kilos de arroz es 6 soles. Entonces, cuando el peso es dos bolsas, que sería 6 kilos, lo que está pasando aquí con el peso es que acá se está multiplicando por 2. Entonces el costo también debería ser afectado en la misma proporción. O sea, por 2. 6 por 2, 12. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos de que están afectándose de la misma forma. ¿Ya? Entonces acá ¿qué dice? ¿No? Acá ¿qué dice? A mayor peso de un producto, mayor será el costo. ¿No? Acá dice, ¿no? A mayor peso de un producto, mayor será el costo. A mayor peso de un producto, ¿no? Mientras más peso tengas, ¿no? Más peso tengas, mayor será el costo. O sea, mientras más bolsas tengas, más te va a costar. Y eso es lógico, pues, ¿sí o no? Porque si tú tienes más bolsas de arroz, te va a costar más, de hecho. O viceversa, ¿no? ¿Cómo viceversa? Que si tú tienes, aparte, esto es aparte. Si tienes poco peso, ¿no? Menos peso, entonces te costará menos también, ¿no? Es por eso que acá dice, ¿no? O viceversa. Y a menor peso, de un producto, menor será el costo. Menor será el costo. ¿De acuerdo? Entonces, diremos que estamos ante un caso de magnitudes peso, costo. ¿Ya? Entonces, este tipo de magnitudes son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué se le dice magnitudes directamente proporcionales o también conocido como DP? Se le dice magnitudes directamente proporcionales porque cuando una magnitud aumenta, la otra magnitud también está aumentando. ¿Ya? La otra magnitud también está aumentando. Y si una disminuye, la otra disminuye. O sea, en otras palabras, las flechitas van en el mismo sentido. ¿Ya? Si tú identificas que dos flechitas, dos magnitudes, van en el mismo sentido, entonces de inmediato tú vas a decir, ah, estas magnitudes son directas, ¿ya? Directamente proporcionales entonces. El otro caso. A ver, ejemplo, me dice aquí. Jorge conduce todos los días de su casa al trabajo a razón de 30 kilómetros por hora. Mira, aquí está Jorge, ¿ve? Está en su casa. Y está en su casa y está yendo a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Está yendo a dónde? A su trabajo. ¿Y cuánto está demorando en todo de llegar de su casa al trabajo? Está demorándose 6 horas. Entonces dice, Jorge conduce todos los días de su casa al trabajo a razón de 30 kilómetros por hora durante 6 horas, ¿no? Durante 6 horas. Ahora, cierto día, dice, este es el otro día, este acá, cierto día, decide triplicar su velocidad, o sea, ya no va a ser 30 kilómetros por hora, va a ser 90 kilómetros por hora.
Y nota que el viaje lo realiza en la tercera parte del tiempo. O sea, lo va a realizar en 2 horas nada más. En la tercera parte. ¿No ves que antes se tardaba 6? Ahora es la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de 6? 2. O sea, ya no se va a demorar 6 horas, se va a demorar 2 horas. Y tiene lógica porque mira, cuando Jorge iba a 30 kilómetros por hora a su trabajo, demoraba 6 horas. Dime, si aumenta su velocidad, es lógico pensar que va a demorar menos, ¿sí o no? Claro, va a demorarse ahora 2 horas. Entonces, está cambiando. Fíjate que, ¿cuáles son las dos magnitudes acá que se están trabajando? Primero, la velocidad. La velocidad. Y la otra magnitud, ¿cuál es? El tiempo. La otra magnitud es el tiempo. Entonces, mientras tenga más velocidad, ¿qué va a ocurrir con el tiempo? Va a disminuir. Porque mira, en un inicio, él tenía 30 kilómetros por hora. Luego aumentó su velocidad. ¿Y qué pasó con el tiempo? Era 6. Era 6. Pero ahora es 2. O sea, ¿ha disminuido o no? El tiempo ha disminuido. ¿Ya? Ahí está. Listo, ya disminuyó. Entonces, cuando tú veas dos magnitudes, cuando una está aumentando y la otra está disminuyendo, o sea, sí hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. Pero cuando veas que las flechitas, una punta arriba y la otra punta abajo, o viceversa, se habla de magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Por eso hemos colocado aquí. En este caso, a mayor velocidad, menor será el tiempo, ¿no? A mayor velocidad, menor será el tiempo. O viceversa. O viceversa, dice, a menor velocidad, mayor será el tiempo. ¿Ya? Mayor será el tiempo. En este caso estamos frente a magnitudes inversamente proporcionales. ¿Y cuáles son esas magnitudes? Velocidad y tiempo. Vamos a ver los gráficos para las magnitudes directamente proporcionales. ¿De acuerdo? A ver, vamos a comenzar a hacer un análisis aquí. Fíjense en lo siguiente, ¿ya? Miren, ¿recuerdan a los 3 kilos de arroz que habíamos comprado, ¿no? Anteriormente, en el ejemplo anterior. Estos 3 kilos de arroz, ¿cuánto nos estaba costando? Nos estaba costando 6 soles, ¿no? Estos 3 kilos de arroz que ves aquí nos estaba costando 6 soles. Entonces yo he colocado, mira, este es el peso, ¿ya? Peso, está en kilos. Aquí tenemos el costo, lo que cuesta ese arroz. Entonces, si nosotros tenemos 3 kilos de arroz, ¿cuánto me va a costar? Mira, acá está una rayita, ¿no? La buscas, 6 soles. ¿Ya? 3 kilos de arroz me van a costar 6 soles. ¿De acuerdo? Si 3 kilos de arroz cuestan 6 soles, ¿cuánto me costarán 6 kilos de arroz? Ah, profesor, el doble. Entonces también tiene que ser el doble del costo, o sea, el doble de 6. ¿Y cuál es el doble de 6? 12, ¿no? Y lo haces, ¿no? Ahí está, ¿no? Su correspondencia. Profe, entonces quiere decir que 9 kilos de arroz, ¿cuánto me costará? 18 soles. Porque podrías decir lo siguiente, ¿no? Porque tú cuando dijiste que 3 kilos de arroz costaba 6 soles, estabas diciendo que cada kilo estaba 2 soles, ¿sí? Cada kilo estaba 2 soles. Entonces, con 9 kilos sería 18 soles. Con 12 kilos, ¿cuántos soles serían? Serían 24 soles. A este tipo de magnitudes se le llaman magnitudes directamente proporcionales, pues ya lo habíamos dicho ya. ¿Y qué se cumple? Esta magnitud A es como si fuese el costo, ¿ya? El costo. Y esta magnitud B es como si fuese el peso. Entonces, cuando yo haga la división, ejemplo, 6 entre 3, eso me va a dar un resultado. Ese resultado es 2. Si yo agarro 12
entre 6. 12 entre 6 es 2. 18 entre 9 es 2 también. Y lo mismo ocurre por acá. 24 entre 12 es 2. Es por eso que yo he colocado esa observación por este lado. Mira, acá están todas las divisiones. Y en todas sale 2. A este 2 que ves aquí, a ese 2, se le llama constante, ¿ya? Una K de constante. Entonces, eso nosotros vamos a identificar cuando tengamos magnitudes directamente proporcionales, ¿ya? Se le puede colocar así. La magnitud A es directamente proporcional a B. Otra forma de colocar directamente proporcionales es colocar un símbolo de alfa. ¿Ya? Vas a colocarle un alfa ahí. Eso significa A es directamente proporcional a B. ¿Ya? Recordemos, la gráfica, en este caso nuestra gráfica, lo que viene a ser esto de aquí, la gráfica de las magnitudes directamente proporcionales es una línea recta. Este es importante, ¿ya? Es una línea recta, fíjate, es una línea recta, ¿eh? Es una línea recta. Pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente, a ver. Magnitudes inversamente proporcionales. Habíamos hablado de Jorge, ¿recuerdan? Jorge, cuando iba a 30 kilómetros por hora, ¿cuánto tardaba? 6 horas. Y cuando iba a 90 kilómetros por hora, tardaba 2 horas. O sea, tardaba menos. Entonces nosotros estamos colocando aquí como ejemplo, mira. Si Jorge va a 90 kilómetros por hora, ¿no? Acá está, recuerda, acá está la velocidad en kilómetros por hora. Aquí está el tiempo en horas. ¿Ya? Entonces, si su velocidad es 90 kilómetros por hora, su tiempo correspondiente es 2. Es 2. Este es un punto. Ahora, si su velocidad es, como en este ejemplo, 30, ¿no? 30 kilómetros por hora. Entonces, si fuese 3, digamos acá. A ver. La constante en este caso sería multiplicar, mira. No, si tú agarras este número, 90, y multiplicas con este 2, ¿ya? Con este 2 que está aquí. 90 multiplicas con este 2 es 180. Entonces, ¿qué pasaría si tú tienes en el tiempo de una hora? Una hora aquí, una hora. 1 por quién lo tendrías que multiplicar para que te salga ese mismo 180. Ah, por 180, entonces acá colocamos 180. Si tú tuvieras 4, ¿no? Como dice aquí, 4 por cuánto te da 180. Por 45. Y si tuvieras 9, la velocidad sería 20. Entonces esa observación yo he colocado por acá, mira. 180 por 1, 90 por 2, 45 por 4, 20 por 9. Me sale en todos los casos, me sale 180. ¿Ya? Entonces, las formas de poder expresar esto es A es IP a B, o de otra forma A 1 sobre alfa. ¿Ya? Esto también significa inversamente proporcional. Recuerda, la gráfica de las magnitudes inversamente proporcionales es una curva. Mira, fíjate, esta es una curva. Cada vez que veas una curva, tú vas a decir son magnitudes inversas. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al primer ejemplo. Me dice lo siguiente, a ver. Las magnitudes A y B son directamente proporcionales. Si te dice que dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces tú dirás la magnitud A es directamente proporcional a B. Cuando te dice son directas, vas a hacer una división. ¿Ya? Ahora dice, y esto es una constante, o sea, vas a igualar. Te dice aquí, si cuando A vale 10, si cuando A vale 10,
si cuando A vale 10, B es 16. B es 16. Calcula el valor de B. Calcula el valor de B. Entonces vas a igualar. Acá vas a colocar. Calcula el valor de B. Como no te dicen el valor de B, tú tienes que colocar el mismo B. Calcula el valor de B. ¿Pero cuándo? Cuando A es 15. Entonces donde veas A, vas a colocar 15. En ese mismo lugar. 15. Listo. Nos toca resolver este ejercicio. ¿De acuerdo? Nos toca resolver este ejercicio. Entonces podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos sacar acá quinta. Quinta de 10. ¿Cuál es la quinta de 10? 2. ¿Cuál es la quinta de 15? 3. Ahora, podríamos sacar acá mitad 1 y la mitad de 16, 8. Luego multiplicaríamos en aspa. B multiplicado por 1, B. Eso va a ser igual. 8 vas a multiplicar por 3, eso es 24. Entonces ya lo tienes. ¿Sí? B vale 24. Eso es lo que te pedí. Ejemplo 2. Me dice, el precio de un diamante es proporcional al cubo de su peso. Mira, dice, el precio de un diamante es proporcional. Vamos a colocar acá el precio. El precio, ¿sí? Precio, es proporcional. Cuando te dice proporcional, se refiere a directamente proporcional. Eso se sobreentiende, ya que es así. ¿De acuerdo? Entonces es directamente proporcional al cubo de su peso. Entonces vamos a colocar acá P. P de peso. Al cubo, pero dice al cubo. Mire, vamos a borrar esa raya que ha salido. Borrador. Al cubo. Al cubo de su peso. Ya está, al cubo de su peso. Entonces, esto de acá permanece constante. Entonces dice, si un diamante de 5 gramos, dice, de 5 gramos, entonces en vez de peso vas a colocar, porque va en peso, ¿no? Esos 5 gramos va en peso. Si un diamante de 5 gramos, ¿no? Eso va en peso, vas a colocar al cubo. Si un diamante de 5 gramos cuesta, dice, cuesta 1500 soles, o sea, el precio, eso va en precio, cuesta 1500 soles. Pregunta, lo igualas con otro valor que te va a decir acá. ¿Cuánto cuesta un diamante que pesa 7 gramos? O sea, su peso es 7 gramos. En vez de peso vas a colocar 7 gramos. 7 al cubo entonces. ¿Cuánto cuesta? Dice. ¿Cuánto cuesta? O sea, su precio. Su precio vamos a colocarle X nosotros. ¿De acuerdo? A ver, vamos a operar acá. 5 al cubo es 125. Entonces tendrías 1500 entre 125. Y eso es igual a X sobre 7 al cubo es 343. Listo, vamos a simplificar acá. Quinta, 25. ¿Cuál es su quinta de 15? Es 3, pero con 2 ceros. Luego acá, quinta, 5. ¿Cuál es su quinta de 300? Su quinta de 300, o sea, su quinta de 30. Bueno, su quinta de 360. Sigue sacando quinta. Quinta 1, quinta de 60, 12. Entonces quedaría multiplicar 343 por 12. Y 343 por 12 es 4116. Y 1 por X, X. Quiere decir que ¿cuánto cuesta un diamante que pesa 7 gramos? Cuesta 4116 soles. ¿Ya? Esa es la respuesta. Entonces, hasta ahí hemos finalizado la clase.